La niebla de aquella madrugada parecía viva. No era la neblina común que se arrastra por los campos antes de que salga el sol. Era densa, demasiado pesada, como si hubiera sido esculpida por manos invisibles. Cada movimiento suyo parecía cargar una intención, como si observara, esperara, respirara. El bosque que rodeaba la aldea de Linhai estaba envuelto en aquel velo blanco desde hacía 3 días, y los habitantes más ancianos caminaban por las calles en silencio, temerosos de pronunciar en voz alta aquello que siempre habían intentado olvidar. Había historias sobre esa niebla, historias que jamás debieron contarse. Jian, un joven mensajero que vivía en los límites de la aldea, despertó antes del amanecer con la sensación de que alguien lo llamaba. Era un susurro distante, casi inaudible, pero que hacía vibrar el fondo de su mente, como si no fuera pronunciado por una garganta, sino por el propio aire. Abrió los ojos lentamente y se dio cuenta de que su ventana estaba entreabierta. El viento traía un olor levemente metálico, parecido al del hierro antiguo mezclado con tierra mojada, y eso le apretó el pecho. Era el mismo aroma que el bosque desprendía cuando alguien desaparecía allí dentro. Intentando ignorar la inquietud, Jian se levantó, encendió la pequeña lámpara junto a su cama y se acercó a la ventana. Afuera, la niebla parecía más densa que en los días anteriores. Se movía como olas lentas, avanzando y retrocediendo, como si respirara. Toda la aldea parecía flotar sobre aquel mar blanco, pero lo que realmente llamó su atención fue la silueta oscura detenida en el borde del bosque, inmóvil, como una sombra que había elegido quedarse allí solo para observarlo. Jian contuvo la respiración. La figura era demasiado alta para ser un aldeano, demasiado alta y demasiado delgada, como si sus huesos fueran largos y estuvieran doblados en un ángulo que desafiaba la anatomía humana. Parpadeó y la sombra desapareció, disuelta como si nunca hubiera estado allí. Pero el aire dentro del cuarto se volvió aún más frío. La llama de la lámpara titilaba, aunque no había viento suficiente para eso. El corazón de Jian latía rápido. Trató de convencerse de que solo era la niebla jugando con su visión. Pero entonces, algo más llamó su atención. Una marca ligera, casi imperceptible, en la madera del alféizar de la ventana. 3 líneas finas, paralelas, como garras que habían sido arrastradas con cuidado para no romper la madera. Marcas que no estaban allí la noche anterior. Un escalofrío recorrió su columna. Retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de la marca. Y fue entonces cuando escuchó el sonido. Vino del exterior de la casa. Un sonido arrastrado, húmedo, como pasos pesados avanzando sobre el barro. Pero no eran pasos comunes. Había un intervalo irregular entre ellos, como si la criatura que caminaba tuviera una pierna más larga que la otra, o más piernas de las que debería tener. Jian sintió el estómago helarse. La niebla afuera comenzó a acercarse a la casa, trepando por la pared como dedos pálidos buscando una grieta. La lámpara casi se apagó. Jian deu 2 passos para atrás, depois mais até encostar na parede oposta. El sonido en el exterior se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el propio mundo contenía la respiración. Entonces, alguien golpeó la puerta, una sola vez, seca, lenta, casi educada. Jian quedó inmóvil, el cuerpo completamente rígido. Sabía instintivamente que no había nadie en la aldea despierto a esa hora. Sabía con la misma claridad que fuera quien, o lo que, fuese lo que estaba del otro lado, no podía ser humano. Pasó un segundo más, y el segundo golpe resonó, esta vez más fuerte. La madera vibró, y Jian sintió el impacto en el pecho. La niebla se espesó aún más, cubriendo por completo el suelo de la aldea. La puerta volvió a temblar, no por golpes, sino como si algo rascara la parte inferior, tratando de encontrar un espacio para entrar. Jian cerró los ojos por un momento, intentando calmar la respiración. Cuando los abrió nuevamente, se dio cuenta de que un hilo muy fino de niebla blanca comenzaba a infiltrarse por la ranura inferior de la puerta, subiendo en espiral como una serpiente silenciosa.
Y entonces una voz, baja, áspera, casi herida, atravesó la madera. «Escuchaste mi llamado». Jian dio un salto hacia atrás, tropezando con el banco de madera. La lámpara se apagó por completo, sumergiendo el cuarto en una oscuridad sofocante. La voz, ahora casi dentro de la habitación, repitió: «Te encontré». La puerta crujió, lenta, dolorosamente lenta, abriéndose sola, y la niebla, viva, palpitante, comenzó a entrar. La puerta seguía abriéndose, centímetro por centímetro, como si el propio aire empujara la madera hacia adentro. El crujido sonaba como el lamento de algo moribundo. Un sonido áspero, antiguo, cargado de memorias que ningún ser humano debería escuchar. Jian retrocedió unos pasos más hasta que el talón golpeó el borde de la cama. Su piel ardía, como si agujas heladas perforaran su nuca. Un instinto primitivo gritaba para que corriera, pero sus piernas estaban inmóviles, atrapadas por raíces invisibles que parecían enroscarse alrededor de sus músculos. La niebla se deslizó por el suelo, lenta como veneno derramándose. Cada movimiento parecía tener peso, creando pequeñas mareas blancas que chocaban suavemente contra los muebles. A medida que avanzaba, el aire se enfrió tanto que Jian vio su aliento en forma de vapor, algo imposible para esa época del año. La sensación no era solo de frío, era como si algo dentro del cuarto estuviera devorando el calor, drenando la vida que aún había allí. La casa entera comenzó a crujir como si respirara junto con la niebla. Las paredes temblaban levemente, abriéndose en grietas finas que se extendían como venas negras bajo la piel de un gigante adormecido. Jian intentó alcanzar la lámpara, pero la oscuridad era tan espesa que parecía sólida. La llama no solo se había apagado, parecía haber sido aplastada por algo invisible, como si la propia luz hubiera sido prohibida en aquel lugar. Un olor empezó a esparcirse, un aroma tenue a madera empapada, sangre muy antigua y algo que recordaba a cabello humano quemado. Un olor imposible de confundir, un olor que él ya había sentido antes, años atrás, cuando un cazador desapareció en el bosque y solo encontraron restos de su ropa impregnados con ese mismo aroma. Jian tragó en seco. La voz regresó, pero esta vez no venía de la puerta, venía desde dentro del cuarto. «Te llamé porque escuchas», susurró la voz, más nítida ahora, más cercana, casi pegada a su oído. Jian giró bruscamente, pero no había nadie, solo niebla y oscuridad, mezclándose como dos líquidos densos. La voz continuó suave y sombría, moldeada para deslizarse entre los silencios. «Ves lo que otros prefieren fingir que no existe». La niebla se detuvo un instante, como si estudiara sus reacciones, y entonces se elevó. Ascendió en columnas largas y delgadas que recordaban brazos hambrientos. La ausencia de luz comenzó a deformar las sombras en las esquinas, creando figuras imposibles, siluetas que se deshacían y recomponían con cada respiración. Desde el rincón más oscuro, una forma empezó a surgir, no caminando, no arrastrándose, sino creciendo desde la propia niebla, como si estuviera siendo moldeada ahí en tiempo real. Era una figura alta, absurdamente delgada, con extremidades demasiado largas y articulaciones retorcidas. El estómago de Jian se revolvió. Era similar a la silueta que había visto en el borde del bosque, solo que ahora estaba completa. La cabeza se inclinó hacia un lado con un leve chasquido. La figura parecía curiosa, como si lo reconociera. Jian intentó hablar, pero su voz salió quebrada, débil, irreconocible. ¿Qué quieres? La criatura no respondió con palabras. En su lugar, un sonido profundísimo emergió de dentro de ella, como algo raspando su propia carne desde el interior, intentando escapar. La niebla a su alrededor se retorció, formando pequeños remolinos mientras la figura avanzaba un solo paso. El piso crujió profundamente, como si estuviera deformándose bajo el peso de algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, en una fracción de segundo, Jian percibió algo que congeló su corazón. La sombra que avanzaba hacia él.
No tenía pies. Flotaba a pocos centímetros del suelo, sin romper la niebla que la rodeaba. Y detrás de ella, por un instante brevísimo, Jean vio ojos, no ojos humanos, no ojos de una criatura natural. Eran demasiado redondos, demasiado profundos, reflejando la luz inexistente como si dentro guardaran un abismo interminable. Ojos de quien ya había visto demasiado, más de lo que el mundo debería permitir. La voz cambió, del susurro íntimo a un tono áspero, acusador. Abriste la ventana, Jim. La acusación lo golpeó como un puñetazo. Retrocedió más, pero la cama bloqueó su cuerpo. La figura siguió avanzando, sus articulaciones doblándose en ángulos imposibles, casi elegantes, como si cada hueso tuviera ejes secretos. «La abriste», repitió la voz, ahora resonando como si surgiera desde dentro de su cráneo. «Y nosotros entramos, cuando somos llamados». Los ojos de Jean se llenaron de lágrimas. Tentó cerrar los puños, mas sus manos temblaban tanto que mal podía controlarlas. Un sonido repentino cortó el silencio. 3 golpes, pero no en la puerta, en la ventana. La misma ventana que él juraría haber cerrado. Las 3 marcas del marco ahora estaban más grandes, más profundas, sangrando madera, y empezaban a moverse.